En Primera de Tesalonicenses dice orar sin cesar. Y había un hombre que le presumió a ese hermano y le dijo, hermano, yo oro 2 horas al levantarme, 2 horas en el día, 2 horas antes de dormir y 2 horas en la madrugada. Y le dijo al anciano, usted está mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios en Primera Tesalonicenses dice orar sin cesar. Ore 24 horas, nada más está orando 8. ¿Te fijas? Cuando tú te enfrentas, te encaras, te careas, porque ahí viene de cara, carearse, enfrentarse, cara a cara, que eso quiere decir. Cuando te careas con Dios, a Dios no le vas a ganar. Nunca le vas a ganar a mi Dios. Y entonces, en otra ocasión le dijo, hermano, si usted abre la Biblia y me pregunta por cualquier texto, yo lo sé. Y le dijo el hermano, ¿tú conoces toda la Biblia? Sí, yo conozco al autor. ¿Se fija que sabía la palabra? La palabra no discute, no contiende, no divide. La palabra es sensata, prudente, inteligente, astuta, buena, solidaria, prudente, da fortaleza, aliento, amor, misericordia, justicia, gozo, júbilo, todo lo da la palabra. Amén. Pero si tú practicas la palabra. Ahora, algo que también te quiero compartir es que la palabra de Dios dice en Proverbios 8:17, dice que el que me ama, dice, yo también le amo. Y dice, y el que me busca de madrugada, me hallará. Hay una parte de la palabra que está en Salmo, no recuerdo si está en Salmo 63, creo que es 63, y dice que a cualquier momento que nosotros vayamos delante de Dios, Él nos va a escuchar. Escuche lo que dice la palabra. Dice que cuando vayamos delante de Dios, Él nos va a escuchar. Escuche cómo dice Proverbios 8:17. Cuando me busques de madrugada, me vas a encontrar. En otras palabras, a Dios le gusta que lo busquemos de madrugada, no de día. ¿Ya me entendiste? A Él le encanta la madrugada. ¿Por qué la madrugada? Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué debemos de orar de madrugada? Este es un homosexual. El homosexual tiene lujuria, tiene alcoholismo y tiene drogadicción. La mayoría de ellos son drogadictos y son borrachos porque tienen que complacer a quien esté delante de ellos. Y entonces, cuando tú oras de madrugada, dice el Señor que los espíritus inmundos se salen del cuerpo. Se separan, y este hombre está dormido. Cuando tú oras de madrugada, tú lo envuelves con la oración y la bendición. Entonces, la lujuria ya no va a poder entrar, va a entrar la drogadicción y la borrachera. Sigues intercediendo, sigues orando por él, y entonces él cuando duerme, se separa. Cuando tú sigues orando, lo envuelves con la oración y lo proteges, entonces la drogadicción se va. Y sigues orando y sigues intercediendo y entonces se separa el alcoholismo. Este homosexual, cuando tú lo ves y lo visitas a tu casa, y nomás te ve y empieza a llorar. Pero llora porque tú has derribado las fortalezas con la oración de intercesión y de guerra en las madrugadas. Por eso nosotros debemos de orar de madrugada. Yo no entendía por qué teníamos que orar de madrugada. ¿Tú sabías por qué teníamos que orar de madrugada? Con razón, dice Dios, buscadme de madrugada, me hallarás. Escucha, si tú buscas en la palabra donde diga que lo busquemos de día y lo encontraremos, no lo vas a encontrar el texto. Y me lo enseñas. No hay un texto. Dice de madrugada. Dice que lo encontraremos. Dice, buscadle a Dios mientras puedas. Dice, y lo encontrarás, ¿sí? Pero una cosa es, buscadme de madrugada y me hallarás. Es muy diferente. ¿Te fijas los textos del capítulo 63 de Salmo al 8:17 de Proverbios? No se parecen nada. A él le encanta madrugada. Es la única forma, madrugada. Venir aquí a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, está muy bien. ¿Por qué se inventaron las vigilias? ¿Por qué se inventarían las vigilias? ¿Por qué Dios ora de madrugada siempre que aparece aquí? Si tú te fijas,
El Señor oraba por los enfermos de día y en la tarde, quizá en la noche, pero Él siempre oraba de madrugada. Sí, has visto eso en la Biblia, ¿te has dado cuenta? Por eso a mí me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué oraba de madrugada? Y siempre lo comparto. Yo le decía, Señor, ¿por qué a Moisés le diste 2 tablas de roca? Pues no fueron chirroc, ¿verdad? Ni tampoco fueron tablas de madera cubiertas con yeso. Fueron piedras. Pero para poder entender el lenguaje, se anota, el escritor, el traductor debió haber escrito tablas de madera para entender. Pero debieron haber sido piedras. Y entonces le pregunté a Dios, ¿por qué anotaste los 10 mandamientos en piedra? Porque así era tu corazón. Santo. Y yo no sabía, ¿por qué no lo escribió en carne a Moisés? ¿Verdad? La palabra de Dios se contradice. Ok, la palabra de Dios dice en Timoteo que toda palabra es inspirada por Dios. La única palabra que no fue inspirada por Dios fueron los 10 mandamientos. Porque Él mismo, con su puño y letra, escribió. Es la única palabra que Dios no inspiró. Él directamente lo escribió. Pero toda la palabra está inspirada por Dios. Esa es la parte nada más de la Biblia que Dios la inspiró, que Él escribió directamente. Entonces, los frutos del Espíritu, de acuerdo al capítulo 5, 20, dice que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Son 9. Amén. Son 9 dones del Espíritu o frutos del Espíritu. ¿Usted escuchó oración? ¿Usted escuchó ayuno? ¿Escuchó los frutos del Espíritu? Otra vez se lo voy a repetir. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. ¿Escuchó oración? No. Porque nosotros tenemos que pulir la oración. Eso nos pertenece a nosotros. Como estas 2 que nos pertenecen a nosotros y esto le pertenecen a Dios. Ahorita vas a ver, va a decir, ¿por qué están esas botellas ahí? ¿Qué está diciendo? Yo quiero saber. Ahorita vamos por partes. El caso es que nosotros necesitamos entender que la oración es bien importante. Es bien importante. Y trate de amanecer. Yo tengo deseos de amanecerme. Yo he tenido oportunidad, pero quiero amanecerme orando. Allá en Texas me quedé un tiempo orando, pero yo siempre hemos estado yendo a predicar y ha sido muy cansado para mí, pero yo me quiero amanecer orando. Verá qué bonito. Y sin hacer escándalo, hágalo solo en su casa. Hágalo solo en su casa. Y se va a dar cuenta todo lo que Dios le va a mostrar. Y rete a Dios. A Dios le encanta que lo retemos. Porque dice, probadme, ¿verdad? Y si no, dice, abriré las ventanas de los cielos. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué no abres la puerta? Todos se van a querer meter. Mejor abro las ventanas. Así dice la palabra, no dice puerta. ¿Te fijas Dios qué sabio es? Amén. Dice, no abro la puerta, abro las ventanas. Gloria. Qué tremendo es Dios, ¿verdad? Amén. Yo me reí mucho cuando vi eso y dije, ¿por qué no abres la puerta? ¿Por qué no abriste las puertas de los cielos? No, me dijo, hay una sola puerta. Voy a abrir las ventanas. No voy a abrir la puerta. No, ok. El caso es que nosotros estábamos en Washington y había un joven. Me invitaron a esa casa porque me trasladaron de una ciudad a otra como 3 horas y media. Y entonces cuando viajé a esa casa, me dijeron, usted se va a quedar a dormir aquí, y me quedé a dormir. Y entonces me senté en el sillón de la sala, y llegó un joven que es baterista de un templo. Y cuando él se acercó, me dijo, hermano Pablo, dijo, ¿cómo puedo crecer en fe? Esa fe que Dios le ha dado a usted, que usted puede viajar a todos lugares y ni conoce a nadie y se va a la deriva, así. No, le digo, yo no me voy a la deriva, yo oro para que Dios me guíe. Y entonces me dice, ¿cómo puedo aumentar yo la fe? Le dije, es que tú no puedes pedir a Dios lo que tú no das. Y en ese momento Dios me habló. Y me dice, ¿por qué? Porque tú, le dije, cuando dejes de odiar a tu mamá y le empieces a hablar a tu mamá, entonces tu fe va a aumentar y tu oración va a tener poder. Me dijo, ¿cómo sabe que no le habló a mi mamá?
Le dije, porque Dios me está hablando que tú no le hablas. ¿Cuánto tiempo tienes que no le hablas? Me dijo, lo que pasa es que yo quisiera crecer en fe. No me cambies el tema, le dije. Estoy haciendo una pregunta. Me dijo, tengo 5 años que no le hablo a mi mamá y vivimos en esta casa. Increíble, le digo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos años tienes? 24. Ok, le digo, de los 24 años, réstale 6. Tú de 1 año a 6 años, tú no sabías nada que hacer. La Biblia dice que nosotros hasta después de los 6 años tenemos conocimiento de las cosas de este mundo y de esta tierra. Después de los 6 años, aquí habla la palabra que todos tenemos conciencia. Le digo, tú a los 6 años no tenías conciencia de tus actos. La Biblia dice que después de los 6 años nosotros tenemos acto de conciencia. Le digo, ¿te acuerdas cuántas veces tu mamá, nomás dime más o menos, el año tiene 365 días al año, ¿cuántas veces te pudo haber cambiado de pañales? Se quedó serio. ¿Cuántas veces, le digo, no te moriste de hambre porque durante meses viviste en una cama? Viviste 1 año en una cama, dormido, sin caminar, nomás te llevaban en brazos. ¿Cuántas veces te sobó? ¿Cuántas veces te mimó? ¿Cuántas veces te besó? ¿Cuántas veces te dio lechita en tu boca si no te hubieras muerto de hambre? Vivías 1 año, viviste arriba de esa cama 1 año. 6 años te atendió. Y tú tienes 5, le digo. ¿Cómo la ves? O sea, tú has desperdiciado 11 años de los 24 que tienes. 11 años has desperdiciado. 6 años que no le agradeces y 5 que has perdido con tu mamá. ¿Cómo la ves? Y entonces él empezó a llorar y dice, hoy me doy cuenta, me dice, que no fue capricho que Dios lo trajera a usted a esta casa. Y dijo, ahora sí, me dijo, yo voy a hablar con mi mamá. No, le digo, no vas. Le digo, no vas a hablar. Quiero que hables, le digo, en el verbo activo. Hablar es ya. Voy a, es futuro, le digo, compuesto. Yo hablo español, estudié español, soy periodista. Le digo, no hagas un verbo auxiliar. Voy a. No hables en futuro auxiliar. Di, hablaré con él. Ya, ahorita, en este instante. Actívalo. Y la fe y la oración se va a activar. Me dijo, ¿cómo es la oración? La oración, le dije, es como esta botella. Y dije, Señor, ¿qué estoy diciendo? ¿Por qué le estoy diciendo? Habla, Señor. Entonces le dije, es como esta botella. Esta agua, le dije, cristalina. Si tú, le dije, la viertes, la puedes cambiar del color que tú quieras, con lo que tú quieras combinar. Pero hay cosas de las cuales, digo, no sé por qué te estoy diciendo esto, pero, a ver, y agarré otra botella y le dije, mira, la palabra de Dios dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Ella tenía las 4 botellas. Y entonces empecé a hablar de esto. Voy a continuar, voy a hacer una pausa. En el capítulo 4, 26 de Génesis, dice que nació Noé que hizo la barca, o el arca, y tenía un hijo que se llamaba Set. Set tuvo un hijo que se llamaba Enos. Y dice que por primera vez clamaron al nombre de Jehová de los ejércitos. En la Biblia, la primera oración que aparece, que se hizo al Señor, fue en 4.26 en Génesis. ¿Ok? Es una referencia que te estoy dando solamente. Ahora, la palabra de Dios dice que, y en Génesis 12.8 también habla sobre eso. En el caso de las botellas, está en Santiago 5.16. En Santiago 5.16 dice esa palabra, y me llamó mucho la atención porque escuche lo que dice aquí. Para que pueda tiene muchas cosas que dice ese texto, y escuche, dice en el 5.16, confiésense ustedes las ofensas unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Se lo voy a explicar lo que Dios me explicó a mí. Léalo, manténganlo a la vista mientras lo explico para que lo comprendan. Escuche, dice, confiesen sus ofensas unos a otros. En primer lugar, cuando vayamos al altar o vayamos en oración, de rodillas, de pie, con las manos levantadas, llorando, gritando, gimiendo, suplicando, rogando, arrepintiéndonos, lo que sea, dice, primero confesar.
Tu palabra no puede tener poder, tu oración no puede tener poder si tú no has hecho las cosas bien. Tú no puedes decir que Dios te dé tortillas de harina cuando el pan que tienes en la casa se enmoheció y no se lo diste al que necesitaba. Tú no puedes pedirle una Coca-Cola a Dios cuando el agua que tiene no se la compartes al vecino porque se estaba muriendo de sed. ¿Sí me explico? Dice, confiésense, dice, las ofensas unos a otros. Amén. Y dice, oren unos por otros. ¿Cómo dice la palabra? Te meterás con la vida privada de tu pastor, le sembrarás cizaña, dividirás la iglesia, alcanzarás mi reino. Enséñame un texto de la Biblia que diga eso. En las iglesias hay tanto mitotero, tanto chismoso, y meten tantos problemas al pueblo de Dios. Y debido a eso, mucha gente está allá afuera. Mucha gente está viviendo lo que antes ellos no querían vivir. Pero debido a que nosotros empezamos a hablar, en vez de orar, entonces ellos están allá afuera. Por tu culpa, por no orar por ellos. Ahora, más adelante dice, para que seamos sanados, dice. Para que seamos, cuando dice seáis, está hablando de allá para acá y de aquí para allá. Pudo haber anotado seamos en plural, pero dijo para que seáis. ¿Por qué puso seáis o sean? Porque está hablando sean en plural, pero está hablando para discernir la palabra. Porque el Señor nos dice, cuando lean la palabra, disciernan la palabra. La palabra no es de interpretación privada, es de interpretación espiritual. El que tiene el espíritu va a interpretar. El que vive en la carne, pues va a hablar cosas del mundo. Y las cosas del mundo son pasajeras, temporales y diabólicas. El espíritu son santa, permanente, magnifica, ayuda, exalta y fortalece. Da aliento de vida, muy diferente. Ahora, y eso dice en Santiago. Ahora, lo que sigue, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, vamos por partes. Miren, quiero que pongan mucha atención, por favor. Orar, ya dijimos que es del corazón y que es del Señor. Orar solamente es del Espíritu. Nadie puede orar si no tiene el Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, estoy hablando testigos de Jehová, Hare Krishna, a los musulmanes, estoy hablando de los mormones, de los católicos. El que no tiene el Espíritu Santo, reza. Los que tenemos a Jesucristo, oramos, porque oramos con el corazón. Amén. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora miren, vamos a quitar esto. La oración puede mucho. Si no oras con Dios, puede mucho. ¿Puede mucho qué? No tiene sentido. La oración puede mucho. ¿Te fijas? En el libro musulmán tú buscas la palabra orar y nunca dice que la oración puede mucho. La única que dice es la Biblia. La oración puede mucho. Nada más con nuestro Dios. Nadie más que nuestro Dios. Ahora le vamos a poner la oración eficaz puede mucho. Pero si le añadimos algo más, la oración eficaz del justo puede mucho. Vamos a quitarle eficaz. La oración del justo puede mucho, si eres justo. Al revés. La oración eficaz puede mucho. En otras palabras, esto es de nosotros. Nosotros lo construimos, lo hacemos, lo pulimos, lo buscamos y nos lo ganamos. Pero este es de Dios. El Señor Jesucristo es el principio y el fin. Es el alfa y omega. Es el presente y es el futuro. Amén. Y entonces es el arrepentimiento y la vida eterna. Siempre Dios está en todo. Si a usted falta algo, no podemos llegar. ¿Ok? Ahora, ¿qué quiere decir eficaz? Eficaz quiere decir buscar un fin y llegar
es buscar un fin y alcanzar el propósito. ¿Ok? En otras palabras, que todo tenga una respuesta. Eso quiere decir eficacia. ¿Ok? Esa es eficacia. Una cosa es eficacia y otra cosa es eficiencia. Por ejemplo, nosotros podemos ser eficientes si, por ejemplo, tú tomas un automóvil, Hubs se llama, y viajas a Santa Fe y le echas un galón de gasolina al automóvil y vas hasta Santa Fe y regresas, el automóvil fue eficaz porque el automóvil te llevó y te trajo con bien. ¿Okay? El auto no falló, no se ponchó el neumático, no pasó nada. Aquí llegaste. ¿Okay? Al revés. Tú te subes en el auto y entonces le echas un galón de gasolina y te vas a Santa Fe. En el camino estuviste a punto de atropellar a alguien, provocaste un choque, te pasaste el exceso de velocidad, te dieron un ticket de $500, llegaste tarde al lugar, no llevabas la herramienta que necesitabas, te regresas enojado y todavía llegas aquí y no sabes dónde está la herramienta. Escucha, tú fuiste ineficiente, pero el auto fue eficaz. El auto te llevó y te trajo, pero tú fuiste ineficiente porque no hiciste las cosas correctamente. En otras palabras, un bombero ve que se está quemando una casa y entonces agarra la manguera y le echa toda el agua al incendio para tratar de sofocarlo, pero la casa se quema. El bombero no pudo apagar la casa se quemó. La eficacia es el agua, la ineficiencia es de él. Él tenía la eficacia, pero él fue ineficiente porque no utilizó la eficacia. ¿Ya me expliqué? Entonces a veces, cuando nosotros oramos, no usamos bien la eficacia. ¿Qué es la eficacia? La eficacia es orar, es ayunar, es leer la Biblia, es cumplir la palabra. Si tú no cumples eso, tu oración no es eficaz. ¿Sí te fijas? ¿Por qué diría el Señor la oración eficaz? El justo puede mucho. ¿Por qué diría eficaz? ¿Se habrá equivocado Dios? Vamos a ponerle un tache a Dios porque se equivocó. Pero justo, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Qué quiere decir justo? Justo proviene de justicia, de una palabra primitiva. Justicia. Justicia significa ser justo, hacer misericordia, ayudar, alentar, interceder, buscar a los niños, jóvenes, ancianos, discapacitados, validos, huérfanos, viudas, visitar las prisiones, ir a las clínicas, hospitales, darle de comer al que le falta, llevar palabra de aliento al que está caído. Justo, tenemos que ser justos, callar cuando alguien ha caído, ser justo, otra vez. La oración eficaz del justo puede mucho. Si somos eficaces y somos justos, dice, puede mucho la oración. Pero resulta que cuando tú oras, no eres eficaz. Porque no ayunas, porque no te levantas de madrugada, porque haces lo que tú crees, porque la voz que escuchas en la madrugada es del diablo. Entonces tu oración, dice, del justo puede mucho. Si fuera eficaz, como tuviera más poder. Pero como eres justo, si eres eficaz y eres justo, no sirve de nada. El católico es eficaz. El católico es justo. Pero no ora porque no tiene a Jesucristo. Y si no tiene a Jesucristo, no va a tener poder la oración. ¿Ya me entendiste? Qué sencilla la palabra, ¿verdad? Otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. Si por ejemplo ayer el pastor nos acompañaba, nos invitó a comer, nosotros recibimos esa doble unción, ¿verdad, hermano? Y pedimos hígado con cebolla o hígado encebollado pedimos. Cuando tú pides
una comida con cebolla, ustedes las mujeres, piensen, sírvanme una comida con pura cebolla. Pues me servirán la sopa de cebolla. Sírvanme otra comida con cebolla. Ahí se acabó ya. Ya no hay más comida con cebolla. Para poder hacer una buena comida, tiene que llevar tomate y cebolla. ¿Ok? Si tú no tienes el tomate y no tienes la cebolla, híjole, vamos a hacer una comida con pura cebolla. Me vas a preparar nada más el hígado encebollado y la sopa de cebolla. Nada más. En cambio, échale tomate. Me vas a hacer tostadas, gorditas, sopes, pupusas, todo me vas a hacer. La oración es exactamente. Si falta algo en la oración, la eficacia no sirve. Falta la justicia, no sirve. Tiene que tener los dos. No tiene los dos, no sirve tu oración. ¿Ya me expliqué? Que clarita la palabra, ¿verdad? Entonces nosotros no podemos hacer muchos platillos, porque si nosotros tenemos estos dos elementos, entonces nosotros podemos destruir, derribar, conquistar, penetrar, alcanzar. Podemos lograr muchas cosas con estos dos elementos. Estos dos elementos le pertenece al pueblo de Dios hacer. A ti te corresponde, a mí me corresponde ser eficaz y me corresponde ser justo. A Dios ya puso al principio, dice, oración. O sea, Dios es tan perfecto que pudo haber dicho, si no oras en mi nombre, no tendrá poder. Pero fíjate, el Señor qué caballeroso es. Dice, Señor, mira, Señor, ya me creció el dedo, le dijo el hombre que tenía la mano seca. Mira. Le dijo, tú fuiste sanado. Qué caballeroso Dios, ¿verdad? Si hubiera sido soberbio, es que yo hice el reino. Dios no es soberbio. Y Dios pudo haber dicho, en mi nombre tendrá mucho poder tu oración. Y escucha qué fino es el Señor, dice, la oración no es mucho. Pero la oración es del corazón. Si es del corazón, es de Cristo. Si es de Cristo, porque tiene el Espíritu. Si tiene el Espíritu, eres hijo de Él. Si eres hijo de Él, entonces Él es. Qué fino es Dios, ¿verdad? Dice, la oración puede mucho, dice. Pero dice Dios, pero si eres eficaz, tienes justicia. Quitar la eficacia, quitar la justicia, el poder. Dice, la oración tiene poder. Pero la oración en Jesucristo, pero tiene poder si pones eficacia y pones justicia. Quita la justicia, no te voy a escuchar, porque yo salto. La oración eficaz, te caes a la vida. No alcanzas a llegar aquí. Si tienes justicia, la oración eficaz del justo puede mucho, puede saltar. Pero si esta te falta, la oración de hasta ahí llegaste. ¿Y me explico? Tiene que tener estos dos elementos. No tiene estos dos elementos, entonces no sirve de nada. Y te quiero compartir algo también. Cuando una vez predicaba en Nueva York, estaba sentado en una cama y puse mis dos manos aquí, con un pie me quité un zapato y con el otro, y le dije al Señor estas palabras: Señor, ¿por qué no puedo ser yo como Jeremías, el profeta? Le digo, porque él ayunaba y oraba más que tú. Y yo me quise reír y empecé a llorar más. Y digo, no, quiero orar. Y yo siempre tengo por costumbre levantarme en la mañana, siempre tengo una alarma. Y esta noche, por mucho tiempo, no me levanté hoy. Hoy no me levanté a orar. Lo confieso. Yo me sentía bien cansado. De noche llegué. Pero siempre pongo la alarma entre las 2 o las 3 de la mañana. De acuerdo como yo me sienta, digo, no, a las 3 porque ahorita me siento cansado, quiero dormir un poquito más, para no dormirme. Y entonces, cuando estaba ahí en Nueva York, me dijo el Señor que Jeremías se vestía de silicio, de ceniza y de polvo. En el Medio Oriente la gente acostumbra, cuando está enojada, cuando ha perdido un ser amado, cuando está en desacuerdo de algo, cuando está angustiado, toma puños de tierra y los lanza al aire. Eso significa, estoy triste, estoy en desacuerdo, estoy enojado.
es costumbre, ¿verdad? Y en México no, entre los latinos no, cuando uno está enojado